Galería de personajes del Oriente Antiguo. Tema 3. Hammurabi. Buenos días o buenas tardes, según me estéis escuchando. Para mí es mediodía y bueno, pues vamos a hablar un poco de este gran personaje conocido como Hammurabi. En realidad el tema es doble porque también vamos a hablar luego de Gudea. En este tema además añado una gran colección de imágenes como materiales complementarios. En realidad uno tiene todavía la tendencia a poner imágenes cuando podéis encontrar todas las que queráis en internet, ¿no? Bueno, pero también esto puede servir un poco de orientación sobre lo que vale y lo que no vale. Mesopotamia a primeros del segundo milenio antes de Cristo. Estamos en el año 2000 antes de Cristo. Ya hemos visto que el tercer milenio, la baja en el tercer milenio antes de Cristo, la baja Mesopotamia se organizaba en un conjunto de ciudades-estados habitadas por los sumerios. Ya hacia el siglo XXIV, una población semita de habla acádica se había impuesto a los demás estados gracias a Sargón de Akkad, que se proclamó rey de la totalidad, es decir, emperador, dando lugar al primer imperio conocido con pretensiones de dominio universal. Después de un siglo y medio de dominio acádico, las ciudades-estado sumerias resurgieron con fuerza y los soberanos de Lagash y de Ur volvieron a alcanzar preponderancia. Los soberanos de las ciudades que dominaban se titularon reyes de Sumer y Akkad. En esta época destacó el piadoso rey Gudea, del que hablamos en este tema, y que es el representado en esta famosísima figurilla. Este destacó en esta época sumeria después de la caída de los acadios. Me he perdido. Bueno, a primeros del segundo milenio, unos pueblos semitas del occidente, esto aquí una cosa mal, hay que ir corrigiendo. Unos pueblos semitas del occidente del creciente fértil, conocidos como amorreos, o amoritas, o martu, invadieron la región. Procedían de los territorios de las actuales Siria y Jordania y se establecieron con poca o nula oposición en los territorios sumerios. Pronto ocuparon los puestos dirigentes y fundaron importantes dinastías, como las de Asur, Ecatlatún, Esnuna, en la Alta Mesopotamia, o Mari, en el curso medio del rey Éufrates, o las de Larsa y Babilonia, en la Baja Mesopotamia. Veis aquí un poquito un mapita que os pueda servir un poco de orientación, ¿eh? Ahí al lado de Lagash, abajo, tenéis el Golfo Pérsico, que no le he puesto el nombre. Tenéis el Golfo Pérsico. Muy cerca está la ciudad de Ur, Eridu, estoy por el sur, y la ciudad de Uruk. Si ya vamos subiendo hacia el norte, pues encontramos Nippur, Isin, Kish, muy cerca de Babilonia. Esta Kish es muy importante, ahora hablaremos de ella. Malgium, Esnuna, y vamos siguiendo los ríos Tigris y Éufrates hacia el norte y hacia sus cabeceras, hasta que encontramos Asur,
o Mari. Esta es la situación de la zona de Mesopotamia en la época de Hammurabi. Ya aprovecho y os enseño este retrato. Un poquito más despacio. Es una cabeza que se conoce como cabeza de Hammurabi, aunque no es de Hammurabi. Pero es que se parece mucho a otras representaciones del rey, como por ejemplo esta, ¿veis? A ver si lo llamo. Este es Hammurabi, este sí es Hammurabi. O también alguna otra representación, bueno, sí, la más importante, la que está en el código, ¿no? En la cabeza del código, la parte alta. Y lo tenéis con el dios Shamash. Bueno, como la imagen esta era muy antigua al principio y se parecía a la de Hammurabi, lo confundieron con Hammurabi. Bien, antes de Hammurabi hubo ya bastantes reyes. De la primera dinastía amorrea, en la que tendrá mucha importancia nuestro personaje. Mira, para todos estos trabajos utilizo bastante este cuaderno de las historias del viejo mundo. Ya no es accesible directamente. Quizá en cosas de viejo, pues sí que aparezca. Hay que las luces se reproducen. Ahí tenéis a Gudea. Es muy bueno este cuaderno, Bueno, corto, pero tiene muchísimo material y muchas imágenes, ¿no? Es un cuaderno bueno en cuanto... Lástima que esté muy difícil de adquirir, ¿no? Pero tiene mucho material. Yo lo he utilizado bastante. Bueno, pues las ciudades, todos estos que hemos nombrado antes, en menos de 2 siglos estaban controlados ya por reyes amorreos, que eran semitas de Occidente. Por entonces Babilonia era una ciudad pequeña y sin importancia. En el libro del Génesis se dice que fue Nemrod o Nimrod su primer rey. Algunos dicen que la fundó Sargón de Akkad. Y no tiene nada de extraño que lo digan, porque Nimrod también es descrito en el libro del Génesis con los rasgos del rey Akkad en algunas cosas. Pero todos los textos que hablan de esto parecen referirse más bien a Sargón II, que fue un emperador de Asiria, y al renacer de Babilonia siglos después. No sabemos gran cosa de la fundación de Babilonia. Lo que sí sabemos es que en ella Hammurabi ya sí destacará como un rey importante de estas ciudades de Babilonia y del principio del reino antiguo de Babilonia. El fundador de la primera dinastía de Babilonia en realidad fue un amorreo, bueno, es que he dicho ya amorreo varias veces. Los amorreos son pueblos semitas de Occidente, que invadieron lentamente Mesopotamia. En Mesopotamia hay 2 oleadas semitas en la antigüedad. Una que tendrá su punto más alto en Sargón de Akkad y los acadios. Luego viene una época otra vez de vuelta de los sumerios y luego una época nueva con los amorreos que también son semitas. Hammurabi es un rey amorreo, en realidad es un rey semita que va a dominar en Babilonia. Pero ya digo, el fundador de la primera dinastía de Babilonia fue el rey amorreo Sumuabum, que reinó desde 1894 a desde 1894
a 1881 antes de Cristo. Ojo, los años van al revés, ¿eh? Este rey restauró la ciudad, reconstruyó sus murallas y la dotó de un importante ejército que le permitió competir con otro rey llamado Isin, con otro rey de la ciudad de Isin. Es que me armo a veces al hablar un poco de taco. La ciudad de Isin chocó con los reyes amorreos estos de la primera dinastía de Babilonia. También con los reyes de Larsa al sur y con los reyes de Asiria, de Asur, en el norte. Los reyes que le siguieron continuaron el desarrollo de la ciudad, que llegó a tener una clara preponderancia en toda Mesopotamia. Es decir, Babilonia, con la llegada de los amorreos, va pasando de ser un poblacho, un pueblecito que no tenía importancia, a ser una ciudad ya realmente importante. Hay que destacar que el rey Sabium construyó el Esagila, es decir, el templo del dios Marduk, que era el dios tutelar de Babilonia, y que en las narraciones de la creación que se conservaron en Babilonia tendrá una gran importancia. Este dios Marduk será siempre el dios más adorado y más respetado en Babilonia, incluso luego en el imperio neobabilónico. Ya a finales del siglo XIX, en realidad, la ciudad de Larsa se impuso en el sur y amenazó seriamente a la expansión de Babilonia. Creo que me habéis seguido, pero resumo. El otro día estuvimos hablando de Sargón de Akkad. En realidad teníamos que en la Baja Mesopotamia y en Mesopotamia en general, primero estuvieron los sumerios, de una raza desconocida, bueno, son los sumerios, la raza sumeria. Luego vinieron unos semitas que dieron lugar a los reinos acadios, en los que destacó Sargón. Luego volvieron otra vez los sumerios a tener mucha importancia y ahí va a destacar Gudea. Luego empieza el imperio neobabilónico, paleobabilónico, el antiguo paleobabilónico, en el que va a destacar nuestro héroe de hoy, que es Hammurabi. Aquí al principio del papel os he puesto una lista de reyes del imperio paleobabilónico que ocupan 300 años. Lo veis ahí. Esa lista está tomada de este cuaderno, ¿verdad? Lo he enseñado antes. Ya hemos hablado un poquitín de Sumuabun, que es el que da origen a la dinastía. Hemos dicho que Sabium, el tercero, había hecho el Esagila, el templo de Marduk. Y ahora nos encontramos con Hammurabi, que lo he puesto en la lista en rojo para que sepamos que es de quien estamos hablando. Hammurabi fue el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia, conocida como dinastía amorrea. Nació hacia el año 1810 a.C., hace unos 4.000 años, y comenzó a reinar en 1792. Es curioso estas fechas que se parecen tanto a las fechas opuestas luego ya de después de Cristo, ¿no? Bueno, una tontería, no tiene, son casualidades, ¿eh? Su reinado representó la definitiva ascensión de Babilonia a una posición preponderante entre las ciudades de Mesopotamia. En un primer momento, Hammurabi tuvo que defenderse de las apetencias de las ciudades vecinas, como Larsa, cuyo rey Rim-Sim
quería dominar Babilonia. Esta defensa le llevó a desarrollar campañas guerreras, gracias a las cuales dominó Isin y Uruk, Larsa y toda la Baja Mesopotamia. Con habilidad y astucia, manejando sabiamente la alianza, fue ampliando su territorio hacia el este, es decir, hacia los elamitas, hacia la zona que hoy es Irán, ¿no? Y luego después hacia el occidente, es decir, hacia Siria, Jordania. También hacia el norte, y en el norte conquistó Sipar y Rapicún, es decir, fue extendiendo su poder. En el mapita lo hemos visto un poco, ¿verdad? Empieza el núcleo central, ese más oscuro. Primero se dirige hacia el sur, luego hacia el este, luego más bien hacia el norte, finalmente hacia el oeste. Asustadas por su avance, las ciudades cercanas al río Tigris se coaligaron para luchar en contra de él y frenar sus avances, pero fueron derrotadas. Continuaron sus conquistas hacia el norte y el año 31 de su reinado pudo proclamarse rey de Summer y Akkad y reclamar así el imperio sobre toda Mesopotamia. Como dije, siguieron sus campañas militares hacia el norte y conquistó Mari. La conquista de Mari tiene mucha importancia, entre otras muchas cosas. Mari la veis aquí en el extremo occidental. A ver si acierto que tengo que llevar la mano al revés. Ahí tenéis Mari, ¿veis? La ciudad de Mari, la conquista de Mari tuvo importancia paradójicamente porque la destruyeron totalmente, la incendiaron, y eso ha hecho que en sus ruinas se hayan encontrado muchos restos intactos, gracias a aquel incendio y a aquella destrucción, ¿no?, que llevó a cabo Hammurabi. Ya hemos visto en algunos otros sitios el famoso mural de Mari. Bueno, siguieron las campañas de Hammurabi, que le llevaron a conquistar también Subartu, lo que luego se llamó Asiria, y llegar, según dicen algunos, hasta el Mediterráneo. Pero no todo solo fueron conquistas, ¿no? Su labor centralizadora del poder y sus esfuerzos legislativos fueron también muy importantes. Hammurabi creó una burocracia adecuada a las necesidades administrativas de la extensión de sus dominios. Estableció el acadio como lengua oficial de Babilonia y proclamó al dios Marduk como dios supremo de la ciudad, aunque reconocía a las demás divinidades sumeria y acadia. Su obra legislativa culminó con el famoso código que lleva su nombre, que es una compilación de leyes y jurisprudencia ya vigente y en algunos casos puesta al día por él. El Código de Leyes de Hammurabi sirvió como modelo para muchos otros códigos posteriores. Pero aunque se han querido establecer paralelismos con las leyes de Moisés, las diferencias son también marcadas. A pesar de su falta de originalidad, el Código de Hammurabi es un documento valiosísimo para el estudio de la sociedad mesopotámica de la primera mitad del segundo milenio antes de nuestra era,
es decir, entre los años 2000 y 1500 antes de Cristo. A su muerte, a la muerte de Hammurabi, sobrevino un periodo de anarquía en el que varios personajes que aparecen mencionados en las fuentes, es decir, en los escritos que se han encontrado como hijos de nadie, haciendo quizá referencia a su nula vinculación familiar con los reyes, se disputaron el trono. Finalmente, Babilonia quedó dominada por unas tribus que vinieron de la zona del sur del Mar Caspio, los casitas, y también los hititas, que venían de la zona de Turquía, de Asia Menor, y el imperio amorreo desapareció de la historia. Bueno, ya hemos dibujado un poquito esta figura de Hammurabi, un gran rey de Babilonia, constructor de un gran imperio. Una de sus conquistas principales es Mari, y tiene mucha importancia esa conquista porque en las ruinas de Mari, que estaban sin tocar, se han encontrado muchas cosas importantes. Conquistó, como digo, Mari, parece que llegó hasta el Mediterráneo, pero la labor de Hammurabi no fue solo crear un imperio en cuanto a territorio por medio de conquista, sino que su labor también muy importante fue la de crear una administración y recopilar las leyes en un código que es muy importante para nosotros porque lo tenemos prácticamente íntegro, gracias a que se han encontrado algunas copias importantes, sobre todo la copia que se encontró en la ciudad de Susa, en Elam, la ciudad de Susa, allí haciendo unas excavaciones, se encontraron una copia del código de Hammurabi. Esa copia había sido trasladada desde Babilonia hasta allá. Y ahora pues la trasladaron de nuevo y la llevaron a París. Como todas las cosas antiguas o están en París o están en Londres, ¿no? Pero bueno. Desarrollo del derecho. La edad de oro del derecho en Mesopotamia coincidió con las primeras etapas de la historia de Babilonia. Así lo prueban una serie de códigos que nos han llegado. Federico Lara Peinado en este cuaderno, en la página 116, nos habla de esos códigos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, la edad de oro del derecho en Mesopotamia coincidió con las primeras etapas de la historia de Babilonia, según prueban la serie de códigos que nos han llegado, junto a los millares de tablillas conectadas también con el campo del derecho en sus distintas ramas. Y aquí, pues, para ir destacando una serie de códigos importantes. El código de Ur-Nammu, que os pongo también la imagen en los apuntes. No la puedo enseñar aquí porque la hoja de esos apuntes la he puesto después. Bien, si queréis ver alguna imagen, tanto en los apuntes que os mande como en internet lo encontráis con facilidad. El código de Ur-Nammu. Claro que está con lenguaje, con lenguaje acádico y con letra cuneiforme, no os vais a enterar de mucho. Pero siempre viene bien conocer estos documentos. Fueron importantes, como digo, el código de Ur-Nammu. Este estaba escrito en sumerio, hacia el año, hacia el siglo XXI antes de Cristo. Se encontró en Ur. Luego después está el código de Lipit Ishtar, que procede de Isin, que es también del siglo XX antes de Cristo. En la ciudad de Shnuna se compiló un código que nos ha llegado muy fragmentado en lengua acádica.
En él ya la ley del talión viene a ser superada por un sistema penal incipiente. Las leyes encontradas en los archivos de la ciudad de Mari, destruida por Hammurabi, han sido también muy importantes. Por eso decía que la destrucción de Mari fue beneficiosa, porque nos ha conservado y además ya cocidas muchas tablillas antiguas. Las tablillas antiguas no se cocían, se secaban al sol y por tanto se destruían con facilidad. Pero los incendios hacían que las tablillas ya fraguaran y fueran cerámicas. Así es que, como el palacio de Mari fue quemado, pues las tablillas se cocieron y al cocerse pues se han conservado muy bien. Bueno, y el código de Hammurabi es el más importante y es el que ha motivado todo el tema, claro. La obra más importante en el campo del derecho es el código llamado de Hammurabi, porque él es quien lo compiló y lo mandó poner por escrito. Nos ha llegado completo en una estela de diorita que se conserva en el Museo del Louvre. Ahí la tenéis. A ver si yo soy capaz de ponerla ahí. Esa especie de dedo, ¿eh? Está escrita con esas letras que tenéis ahí a la derecha, que para nosotros son nada, pero para los estudiosos pues son perfectamente descifrables y gracias a ellas nos ha llegado el código de Hammurabi completo. Quizá algunas líneas que falte se han podido reconstruir por unas cosas y por otras, ¿eh? Porque ves la misma estela abajo, ¿veis que está rota? Y tiene a veces pedazos rotos, trozos donde hay desconchones. Todo eso va en contra del texto, ¿no? Pero como se han encontrado otras versiones y otros comentarios, se ha podido reconstruir íntegro. Parece que esta estela, este dedo, que es alto, tiene es de la altura de una persona, normal. Es que no sé, es un poquillo más, ¿no? Tiene 2,25 metros de altura, no tan normales, es una altura grande. Bueno, digo que esta estela estuvo expuesta públicamente en Babilonia para que todos pudieran conocer la legislación. En una de las invasiones que sufrió Babilonia, los elamitas se la llevaron y lo guardaron allí en Susa, en su capital, que es donde la hemos encontrado. De esta estela hay copias en otros muchos museos. Copias de la estela. ¿Eh? La original, la que se encontró, es la que tenemos en el Louvre. Pero como luego después muchos museos han querido tener algunas copias autorizadas, pues la han copiado, la han fabricado de nuevo, la han escrito con mucho cuidado y así se conserva en muchos sitios, ¿no? Pero tened cuidado que la original, la auténtica, es la que está en el Museo del Louvre. Tiene 2,25 metros de altura y 50 centímetros de anchura. En la zona superior está representado Hammurabi de pie delante del dios solar Shamash. Algunos dicen que no es Shamash, que es Marduk. Pero por el gorrito nos inclinaríamos a decir que es Shamash. Ahí lo tenéis. Está Shamash sentado dándole a Hammurabi con un cetro, está otorgando la ley y Hammurabi tiene una postura de adoración y oración. El código de Hammurabi contiene 282 leyes escritas en lengua acadia. No tiene una ordenación sistemática, pero siguen modelos anteriores. Las leyes están enmarcadas por un prólogo y un epílogo en los que se detallan muchos acontecimientos del reinado de Hammurabi y se hacen muchas referencias a los mitos de los dioses de Babilonia. Las leyes se refieren a los siguientes temas:
procesos judiciales, derecho de propiedad, estatutos de los militares, leyes comerciales, familia, culto, lesiones, violencia, relaciones entre los diversos estamentos sociales, la responsabilidad profesional. Curiosamente habla mucho de médicos y de arquitectos, ¿eh? La agricultura, la compraventa de esclavos. En el código no se distingue entre derecho civil y penal. Es decir, se dan leyes que regulan los asuntos de la vida cotidiana y leyes que castigan delitos. Se regulan el comercio, el trabajo asalariado, los préstamos, los alquileres, las herencias, los divorcios, la propiedad, las penas por delitos de robo y asesinato, etcétera, etcétera. Las leyes se exponen de una forma casuística. ¿Qué es casuística? Se da este caso, la pena o la sentencia será esta, ¿eh? Si un señor ha hecho esto, le pasará esto, ¿no? Se le castigará de esta manera, ¿no? Ahora vemos alguna. Leo alguna. Si un señor acusa a otro señor, mira, las traducciones a veces utilizan palabras que quizá habría que intentar poner de forma más normal para nosotros, ¿no? Si un ciudadano acusa a otro ciudadano. Pero bueno, en las traducciones se ha consagrado esta forma de traducir las leyes de Hammurabi. Si un señor acusa a otro señor presentando contra él la denuncia de homicidio, pero no la puede probar, ese es el caso, ¿no? El acusador será castigado con la muerte. No quieren denuncia falsa, ¿no? Si un señor imputa a otro señor de prácticas de brujería, pero no las puede probar, ese es el caso, la sentencia. El acusado de brujería irá al río. Si este señor ha sido purificado por el río, saliendo sano y salvo, el que le imputó de maniobra de brujería será castigado con la muerte. El que se arrojó al río arrebatará la hacienda de su acusador. Claro, es que eso de que estas pruebas para que castigue o no castigue el río, pues son complicadas, pero bueno, es las que había. Son leyes casuísticas. Otra más. Si un señor aparece en un proceso para un falso testimonio y no puede probar la palabra que ha dicho, si el proceso es capital, tal señor será castigado con la muerte. Si se presenta para testimoniar de grano o de plata, sufrirá en su totalidad la pena de este proceso. Nunca más podrá sentarse con los jueces en un proceso. He escogido algunas leyes procesales, ¿eh? Porque estas 4 o 5 leyes vienen a proteger de alguna manera el que haya acusaciones que sean auténticas, impidiendo las acusaciones falsas como ellos podían en aquella época, ¿no? Y la última, que leo. Si un señor roba la propiedad religiosa o estatal, el señor será castigado con la muerte. Además, el que recibió de sus manos los bienes robados será castigado con la muerte. Si el ladrón no tiene con qué restituir, será castigado con la muerte. Si el vendedor es ladrón, será castigado con la muerte. El propietario del objeto perdido recobrará su objeto perdido. Como veis, las penas son muy duras. La pena mortal, la pena capital, se decreta con una frecuencia que nos parece absolutamente desproporcionada y excesiva. Estas 4 las he tomado de la Wikipedia, donde vienen algunas más. También tenéis los códigos completos o casi completos en una obra importante en castellano, ay, por Dios, qué mareo, que es la traducción de una obra inglesa, de Pritchard. La castellana es un librito que se llama La sabiduría del Antiguo Oriente, la editó Garriga hace muchísimos años. Y
la, la grande, también de Pritchard, pero esta ya en inglés. ¿eh? Se llama, hoy lo digo en español, Textos del Antiguo Oriente Antiguo y Imágenes del Antiguo Oriente Antiguo. Y se suelen conocer por su abreviatura, ANET y ANEP, de Pritchard. Ahí se tienen muchos textos de este tipo. Otros textos de este tipo aparecen por diversos cuadernos, están en diversos lugares. En general es difícil encontrar ediciones buenas aparte de esas dos que os he dicho primero. Luego en buenos cuadernos o en buenos textos aparecen cosas sueltas, ¿no? Ya os he dicho este cuaderno, ¿no? Quizás haya otro cuaderno. Luego hay obras de divulgación muy bonitas, como esta que fue muy famosa, Las colinas bíblicas. Esta es una obra de divulgación, muy divulgación, a base de anécdotas, pero trae muchos detalles, muchas cosas que pueden interesar. Y también estos de Verbo Divino publicaron, aquí tengo este, dedicado a la creación. Estos son del Instituto Católico de París. Publicaron textos del Antiguo Oriente. Quisieron hacerlos cuidadosamente, pero las ediciones no acaban de ser demasiado cuidadas. De todas maneras, estos cuadernos estaban bastante trabajados. Para nosotros tienen el inconveniente de que son traducción del francés. Bueno, ya he dicho que las leyes se exponen de manera casuística, los castigos descritos son muy duros, hay muchos castigos de pena de muerte, de mutilación, domina la mentalidad de ojo por ojo, pero no se tienen circunstancias atenuantes en la culpa, subjetivas, sino circunstancias atenuantes subjetivas, quiero decir, objetivas sí. Establece, no sé qué pasa, establece el principio de presunción de inocencia. Eso sí que es importante. Exigiendo la presentación de pruebas para castigar un delito. Mirad, en el derecho, uno de los grandes logros ya desde Hammurabi fue la presunción de inocencia. Una persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Dolorosamente, en nuestra época, este principio fundamental está sufriendo en algunos ámbitos unos ataques tremendamente fuertes. Tremendamente fuertes. Sobre todo, quizá en todas las cosas relacionadas con la violencia de género y cosas de este tipo, hay unos ataques a la presunción de inocencia muy grandes. No me extiendo en eso porque no es objeto de mi charla, pero sí es preocupante. Es preocupante. Distingue el código de Hammurabi entre las diversas clases sociales a la hora de valorar los delitos y a la hora de establecer las penas. Existen tres grupos de hombres: los libres o abilum, los mushkenum, que no se sabe muy bien. Podrían ser subalternos, semilibres, lo que en Roma serían los libertos. Y finalmente los esclavos o bardum, que no tienen prácticamente derecho. Por supuesto que los castigos para los inferiores son mucho mayores que para los superiores. Y también que la pena por un delito cometido contra un inferior es mucho menor que la cometida contra un superior. Bien, era la época en la que todavía se distinguían las personas por su clase. El derecho tuvo mucho que recorrer, mucho que avanzar a lo largo de los siglos. Bueno, hasta ahí, pues, esta parte de la charla. Quiero mostraros algunos materiales complementarios
No. Quiero hablaros antes de otros dos temas importantes que se me acababan y no me daba cuenta. Bueno, estos son materiales complementarios que tenéis, ¿ves? Tenéis el figurat, arriba un figurat, hay el fragmento de una tablilla que contiene el relato de la creación, unos personajes que están orando, un personaje que lleva ofrendas, una diosa que tiene una jarra de la que saldrán, se suponen, los ríos, imágenes de dioses. Por el lado de detrás tenéis sellos cilíndricos con divinidades. De todo esto hay mucho material también en internet, si queréis. Muy difícil de seguir, porque te ponen las imágenes ahí a batiburrillo sin explicar prácticamente nada. Bueno, decía que me quedaba otro tema. Y en realidad ese tema era anterior al que hemos visto, que era hablar de Gudea de Lagash. Ya hemos dicho antes que entre el periodo acádico y el periodo de la primera Babilonia hay un periodo neosumerio en el cual destacaba este personaje de Lagash, sí, rey de Lagash, aunque él no se titula rey de Lagash. Gudea fue del siglo XXII a.C., fue un gobernante de Lagash. No se atribuían el título de rey, sino el de Lugal o Ensi, que significaba más o menos gobernador. Gudea fue un Lugal, fue un Ensi, que gobernó Lagash durante cerca de 20 años, en el siglo XXII a.C. En Gudea se destaca su fervor religioso, ya que construyó numerosos templos, no solo en Lagash, sino también en Ur, Nippur, Adab, Uruk, Bactivira. Su obra más importante fue el templo construido en Enignu, consagrado al rey Ningirsu. Mira, digo todos estos nombres a pesar de que se han olvidado antes de decirlo, pero ya empiezan a sonar. Y os suena toda esta forma, esta vocalización, esta prosodia del sumerio, ¿no? Empieza a sonar un poquito y os podéis enfrentar con él con un poquillo de más conocimiento de causa. Y sobre todo los nombres de las ciudades, pues ya la hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Hay muchas que las hemos nombrado muchas veces, ¿no? Ur, Nippur, Uruk, Larsa, Lagash, Asur, Babilonia, Kish. Bueno, se han conservado más de 30 estatuas de Gudea. Es uno de los personajes de la antigüedad de los que más estatuas tenemos. Están esculpidas en roca volcánica y se han conservado tantas porque eran esbotos, eran estatuillas no muy grandes que él mandaba hacer para ofrecerla en acción de gracia o como súplica en un templo, ¿no? Son estatuas votivas y por eso aparece siempre orando y además vestido de sacerdote, con túnica larga y un manto que deja un brazo al descubierto. ¿Veis? Ahí se ve un poquito, ¿no? Tiene siempre las manos juntas en actitud de oración y se refleja en él una serena majestad y un intenso fervor religioso. Una serie de inscripciones que mandó poner él conmemoran la inauguración de templos locales, por lo que parece que en la época de Gudea la ciudad de Larsa disfrutó de los beneficios de paz, de cierta paz y de una extraordinaria prosperidad, porque hubo muchos trabajos de utilidad pública emprendidos tanto en Larsa como en las numerosas ciudades a las que se extendía su hegemonía.
De eso dan cuenta también sus nombres de año. Cada año se designaba por un acontecimiento importante, en los que se hace mención a diversas obras públicas, ¿no? El año de los depósitos del agua, el año del templo del rey, ¿no? El año del palacio real, el año del canal, tal, ¿no? Asimismo fue una época de elevada cultura, con gran cantidad de monumentos y de textos encontrados. Ahí la Wikipedia la he utilizado para este trozo y tiene cosas que merecen la pena. Lo expresa con claridad. Algo de la religión de Mesopotamia es un imposible y mucho menos en los 5 o 10 minutos que me quedan. Vamos a decir algo. La religión de Mesopotamia se caracterizó por su extremo politeísmo y por su sincretismo, y tuvo su expresión en innumerables mitos que se expresaron en textos y en imágenes a lo largo de muchos milenios. Conocemos los nombres de más de 4.000 divinidades, por eso decía extremo politeísmo, que se agrupaban en los diversos panteones locales donde el dios patrono de la ciudad adquiría la preponderancia. En Babilonia el rey preponderante era Marduk, el dios preponderante era Marduk, bueno, pues era el rey principal, y a él se le atribuía todo lo importante. Destacan en la religión el culto a los astros. Es muy importante, aunque se desarrolla poco en los libros normalmente. De hecho, los templos, los zigurats, eran templos astrales, templos que pretendían honrar a los dioses de los astros o a los astros concebidos como dioses. Los dioses, sin embargo, se conciben antropomórficamente y la creación del mundo se expresa en cosmogonías muy desarrolladas que cuentan peleas de los dioses, de las cuales al final va a resultar el mundo, ¿no? La magia aparece como el gran medio para controlar a los dioses y precaverse de un futuro siempre amenazante, siempre incierto. Lo primordial fueron las aguas. De ellas había surgido todo, incluso los dioses. Los dioses eran concebidos, ya lo hemos dicho, de forma antropomórfica, en forma humana, aunque invisibles y sumamente poderosos. Estaban jerarquizados, unos eran más importantes que otros. Los principales, aunque aquí es dificilísimo poner orden, digo, aquí un poco a batiburrillo, eran An, dios del cielo, Enlil, dios del aire, Enki o Ea, dios del agua, Ninhursag, diosa madre de la tierra. Tenía gran importancia Inanna, es que lo pronuncio mal, Inanna, también llamada Ishtar, diosa del amor y de la guerra, que como veis vendría luego a identificarse con Venus. Cogería también la mitología occidental de los griegos, cogerían rasgos de esta Ishtar y se lo aplicarían a algunas diosas, ¿no? Venus, a Atenea, a Diana, ¿no? Son rasgos de estas diosas. Tened en cuenta que los mitos se mezclan, cada uno los cuenta de una manera, hay un fondo de pensamiento, pero no hay un pensamiento organizado y claro. En Babilonia el gran dios era Marduk, llamado también Bel, o sea, el Señor. Los dioses... Perdona, lo tengo que interrumpir. Bueno, continuamos. Digo que Marduk era el gran dios de Babilonia. Se le llamaba también Bel. En el libro de Daniel, pero eso ya es del imperio neobabilónico, ya hablaremos de él más adelante.
pero en el libro de Daniel se llama Bel. Bel significa Señor, el Señor. Equivale a Baal en Canaán, los Baales, las imágenes de Baal, el Señor también. Bueno, ya hablaremos de eso cuando venga. Los dioses crearon el mundo peleando entre sí. Los mitos que narraban la creación fueron muy conocidos. El más importante es el Enuma Elish, cuando en los cielos. También fue importante el relato de la creación del hombre en el poema conocido como Atrahasis. En este cuaderno de Verbo Divino, ¿dónde estaba? Tenemos una colección de textos que nos hablan de la creación del mundo y del hombre. Los templos santuarios estaban presididos por los zigurats, torres escalonadas, morada de las divinidades y trasunto del cielo y sus astros. Los sacerdotes estaban estructurados en sólida jerarquía y entre ellos destacaban distintos tipos de sacerdotisas, algunas de ellas ligadas a los cultos de la fertilidad, como prostitutas sagradas ligadas a los templos. Esto resultó especialmente repugnante para los israelitas. Los cultos consistían en sacrificios, libaciones, ofrendas, purificaciones, procesiones, oraciones, himnos, festividades, muchas cosas de las que mantenemos, ¿no? Entre las que destacó de forma muy especial la fiesta del comienzo del año, pero de ella hablaremos cuando hablemos del imperio neobabilónico. Las creencias en torno al destino de los muertos estaban poco definidas, pero en general se creía en la existencia de un lugar subterráneo y tenebroso donde reposaban los muertos, subsistiendo como oscuras sombras. Muchos de los mitos recibieron representación plástica en sellos, murales y estatuas que la arqueología ha vuelto a poner a la luz y que han sido para nosotros una fuente de información muy grande y muy importante. Bien, creo que con estos rasgos no solo he dibujado la figura de estos dos grandes personajes, Gudea y Hammurabi, tenéis un poquito de idea de cómo nace el derecho en el Oriente y algunos rasgos también importantes de la religión del Oriente antiguo. El próximo día damos un salto de territorio y hablaremos de Egipto. Hablaremos en concreto de Akenatón, pero eso ya es para el próximo día. Nada. Ya seguimos el orden normal de clase. Procuraré que las clases os lleguen de modo que las tengáis los lunes por la tarde. Que las tengáis ya el lunes por la tarde. Espero poder cumplir mi propósito.